Buen día. Vamos a calcular la desviación estándar de estos datos no agrupados. Tenemos esta muestra y tenemos su frecuencia. Esta es la fórmula para calcular la desviación estándar de una muestra. Es bien importante recordar estos símbolos. La X testada es el promedio de una muestra y la N minúscula es la cantidad de datos de una muestra. Por su parte, este símbolo mu o mu es el promedio de una población y la N mayúscula es la cantidad de datos de una población. ¿Qué tenemos en nuestra fórmula? Tenemos la raíz cuadrada de este cociente, tenemos ese numerador y tenemos este denominador. Como estos cálculos los vamos a realizar manualmente, para que sea más práctico, vamos a dividir el numerador en 3 operaciones. ¿Cuál va a ser la primera operación? La primera operación va a ser esta. Va a ser el cuadrado de la diferencia de cada dato y el promedio de la muestra. La segunda operación, ¿cuál va a ser? Este valor se va a multiplicar por la frecuencia de cada dato. Y al final todos estos valores los vamos a sumar. Y de esta forma vamos a obtener nuestro numerador, que es el resultado de toda esta suma. ¿Qué requerimos saber para usar esta fórmula? Requerimos saber el promedio de la muestra y requerimos saber la cantidad de datos. Y aquí vamos a recordar cómo sacamos el promedio de una muestra. El promedio de una muestra es igual a la suma de todos los datos, es decir, sumamos desde el primer dato hasta el último dato. Y toda esa suma la dividimos entre la cantidad de datos. Otro comentario antes de empezar. Tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia son las veces que se repite o que aparece un dato. Es decir, aquí tenemos 220. Tenemos 20 y 20. Aquí tenemos 421. Esa es una frecuencia de 2. Esta es una frecuencia de 4. Es decir, la frecuencia de 20 es 2 o 2 es la frecuencia de 20. Y dicho esto, empezamos a calcular el promedio. El promedio es la suma de todos los datos. Tenemos 20, que aparece 2 veces. Pero en vez de hacer esto, vamos a decir 20 por su frecuencia, que es 2. Y así va a ser más rápido hacer estos cálculos. Empezamos. 20 por su frecuencia de 2, más 21, frecuencia de 4, más 22. Como su frecuencia es 1, lo podemos dejar así, o si gustan, lo pueden indicar. Más 23 con su frecuencia de 9, más 24 con su frecuencia de 5, y todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Y la cantidad de datos, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos sumando sus frecuencias o frecuencias absolutas. 2 más 4, 6, más 1, 7, más 9, 16, más 5, 21. Y 21 es la cantidad de datos. Realizamos estas operaciones y tenemos un resultado de 22.52. Un comentario bien importante. Como estamos usando decimales, vamos a recordar que al final del día se va perdiendo precisión y aquí únicamente estamos usando 2 decimales. Si hiciéramos estos cálculos directamente con la calculadora, todos los cálculos así, o con el Excel por ejemplo, al final vamos a tener variación en este valor, pero va a ser en decimales la variación. Y ya con estos datos, ¿qué podemos hacer? Ya podemos empezar a calcular nuestro numerador. Empezamos con la primera operación. El cuadrado de la diferencia del dato
y el promedio. Esto va a ser igual a menos 2.52 al cuadrado. Menos por menos nos da más. 2.52 al cuadrado nos da 6.35. Vayamos con la siguiente operación. El dato menos el promedio. Y todo eso elevado al cuadrado nos da menos 1.52 al cuadrado. Menos por menos más 1.52 por 1.52, 2.31. Y así proseguimos con las demás operaciones. $23 menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado es igual a 0.48 al cuadrado, lo que nos da 0.23. Y por último tenemos 24 menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado, 1.48 al cuadrado es igual a 2.19. Ya con esto pasamos a la segunda operación, que es multiplicar estos valores por la frecuencia del dato. Tenemos 2 por 6.35, 12.27, 4 por 2.31, como en este caso particular la frecuencia es 1, lo podemos escribir directamente o lo indicamos. 9 por 0.23 es igual a 2.07 y por último 5 por 2.19 que es igual a 10.95. Ya con esto pasamos a hacer nuestra tercera operación, que es sumar todos estos datos y de esta forma obtenemos nuestro numerador, que es igual a la sumatoria de todo esto. Y eso nos da 35.23. Y este es nuestro numerador. Ya con esto proseguimos con nuestra fórmula. Tenemos el numerador 35.23 entre la cantidad de datos menos 1 y todo eso su raíz cuadrada. Va a ser igual a 35.23, 21 menos 1, 20, entre de 20 y todo su raíz cuadrada. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1.76, lo cual nos da 1.33. Y esta es nuestra desviación estándar de esta muestra, 1.33. Un comentario, las unidades. Si nuestra variable estuviera en minutos, tendríamos 1.33 minutos. Si fueran años, grados, etcétera, pondríamos nuestras unidades. Como ahorita nada más estamos practicando la fórmula, no ponemos más datos. Muy bien, esa es nuestra desviación estándar 1.33, la desviación estándar de esta muestra. Vamos a realizar otra práctica para que ustedes perfeccionen el uso de esta fórmula. Pero antes que nada es bien importante la comprensión. Ya hemos visto en clases que la desviación estándar, que nos dice cuál es su uso. Ahorita estamos practicando lo que son sus fórmulas. Esta es la desviación estándar de una muestra. Muy bien, buen día.